Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi exposición. Un gusto presentarme. Mi nombre es Héctor Romero, estudiante de la Santiago Mariño de Puerto Plata. Dicto el curso de organización del computador junto a la profesora Liliana Micero. Esta exposición se basará principalmente en la unidad central de procesamientos, conjunto a algunas definiciones y características de los puntos internos de un computador. Para introducirnos en el tema debemos tener en cuenta que un computador no es más que un dispositivo electrónico formado por dos componentes principales, que son la parte del software y la parte del hardware. En esta exposición nos centraremos un poco más en la parte del hardware, definiendo así características de memorias, la placa base y todos los componentes que conforman la unidad central de procesamiento, cómo funcionan y su utilidad. Ok, veamos uno de los primeros puntos a aclarar en esta exposición, tratado sobre la definición y características de la memoria de un computador. Tengamos en cuenta que la memoria no es más que un dispositivo que ayuda a retener, memorizar y almacenar cualquier tipo de datos. Existen en el computador varios tipos de memoria empleados para diferentes usos. Y cada una de estas memorias tienen varios tipos de almacenamiento. Tengamos en cuenta también que la memoria, por ejemplo la memoria RAM, suele ser un dispositivo volátil, pues ya que necesita de energía para poder almacenar información. Pues sin energía esta memoria no tendría función. Veamos ahora los tipos de almacenamiento según las memorias de un computador. Estos se caracterizan principalmente en almacenamiento primario, en almacenamiento secundario, almacenamiento terciario y el almacenamiento de red. El almacenamiento primario no es más que aquella memoria interconectada directamente al CPU, pues mediante el procesador y la memoria dan origen a una memoria denominada caché, que es ahí donde se almacenan residuos. De hecho, es la memoria más rápida que existe en el computador. Veamos ahora el almacenamiento secundario. El almacenamiento secundario, pues a diferencia del almacenamiento primario, tiene mayor capacidad de retener datos e información, pero lo hace más lenta. Ahora veamos el almacenamiento terciario. El almacenamiento terciario no lo vemos usualmente nosotros, las personas que tenemos ordenadores de uso privado, pues esto se usa más en el área industrial o en grandes sistemas informáticos para el almacenamiento de grandes cantidades de información. Veamos ahora uno también que ha salido en la actualidad, que viene siendo el almacenamiento de red. El almacenamiento de red es aquella red o almacenamiento que nos permite acceder a una información mediante una red informática. Por ejemplo, puede ser las nubes de carga. Bien, veamos ahora una de las características principales de la memoria principal, es decir, primaria, y de la memoria secundaria. La memoria primaria, sus características son las siguientes. La memoria no puede funcionar sin la memoria principal. Se le llama memoria principal. Puede perder datos por temor a que se apague la computadora. Suele ser volátil, ya que requiere energía para su funcionamiento y es más rápida que la memoria secundaria. Una de las características de la memoria secundaria es que son memorias magnéticas o ópticas. Estas se le llaman memoria de respaldo. Estas memorias secundarias no suelen ser volátiles, incluso pueden almacenar datos estando de forma permanente, incluso si la computadora está apagada. La máquina puede funcionar sin una memoria secundaria, pero esta suele ser más lenta que la memoria primaria. Las memorias primarias suelen ser más rápidas que las memorias secundarias. ¿Por qué? Porque las memorias primarias están directamente conectadas a la unidad central de proceso. Las memorias secundarias son de gran ayuda, pero no son de forma vital para un computador. Un computador puede funcionar normal
sí las memorias secundarias. Cuando nos referimos a memoria primaria nos estamos refiriendo a la memoria principal. Entre ellas se encuentran la memoria RAM y la memoria ROM. Y cuando nos referimos a la memoria secundaria, entre ellas se encuentran el disco duro, la unidad óptica, se encuentra la unidad UCD y se encuentran las cintas magnéticas. Pues, los computadores, mientras más tareas le asignemos, más procesos requieren ser aperturados por la memoria principal. Mientras más gigas tenga la memoria, más facilidad tendrá de ejecutar las tareas. Muy bien, a continuación ahora veamos las instrucciones de máquina. Las instrucciones de máquina son aquellas funciones que se encargan de realizar una operación a la central unidad de procesos. Con ello llevan un conjunto de instrucciones que son capaces de expresar cualquier instrucción de un lenguaje de alto nivel, refiriéndonos al lenguaje máquina. Acá vemos una lista organizada de cómo se llaman las funciones estas instrucciones. Entre ellos están el código de operación, ejemplo, ACK, SUB y MOV, que son abreviaturas, es decir, adición, sustracción y el movimiento de datos. La referencia de operando fuente, la referencia de operando resultante y la referencia de la siguiente instrucción, que son la dirección de las instrucciones, son la dirección de los resultados y la referencia de operando, que son las instrucciones de la dirección de los operandos fuentes. Podemos categorizar las instrucciones de máquina de la siguiente forma. 1. Con el procesamiento de datos. Con ello nos referimos a las operaciones aritméticas, como mencionamos en el punto anterior, que fueron las de movimiento de datos, las de sustracciones y las de adiciones, y las lógicas, que pueden ser las compuertas AND, OR y OR. También pueden ser de almacenamiento de datos, referidos a las transferencias dentro del sistema, y las instrucciones de ES, es decir, entrada y salida, refiriéndose a la transferencia de datos entre la computadora y los dispositivos externos, ya denominados mecanismos. Y por último, los controles, que nos facilitan los comandos entre las computadoras y las operaciones con instrucciones. Bien, veamos ahora los ejemplos más comunes en las instrucciones de máquina, que suelen ser el ACK, denominado como adición o suma, el SUB, que puede ser la sustracción denominada resta, el MOV, que puede ser el movimiento de flujo de datos, el AND, OR y SOR, que suelen ser las operaciones lógicas ya denominadas INT. Veamos ahora el siguiente punto, denominado unidad de control. La unidad de control se refiere a la sombra del CPU. Es un circuito digital, uno de los tres principales pilares que componen el CPU. Él se encarga de buscar instrucciones en la memoria principal o memoria primaria para luego llevarla a la ejecución. Una de las principales funciones de la unidad de control es que se encarga de las diferentes unidades de ejecución del procesador. Se encarga de interpretar funciones dadas por el usuario. Escribe resultados en registros, variables o incluso en memoria cachés. Otra de las funciones puede ser que controla las diferentes unidades de ejecución por el procesador, incluso dependiendo de su aceptación o no. Para finalizar, podemos dar a entender que todos estos recursos que vimos, todos estos puntos mencionados, nos ayudan en el día a día, más incluso a entender cómo está conformada la herramienta con la que nosotros pasamos nuestras tareas. Bueno, para concluir con dicha exposición, se puede tener en cuenta que la unidad de control es un circuito digital que permite a la unidad de proceso realizar instrucciones y ejecutar los procesos pedidos por el usuario. Una vez entendido este concepto, hoy en día utilizamos mucho a la computadora para trabajos, entretenimientos, incluso nuestra vida cotidiana. Es necesario conocer, indagar y profundizar cómo está compuesto nuestro ordenador, cómo efectúa esas tareas, esos procesos y cómo
pasa a ser de una máquina, un dispositivo electrónico, a una máquina pensante para el desarrollo evolutivo de futuras empresas y el desarrollo de nosotros como personas. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Héctor Romero y que tengan feliz día.